política macroeconómica afecta a todo un país o región, ya que involucra el régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario. También involucra el crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo. Básicamente, lo que intenta son tres cosas. Primero, elevar el nivel de producción. Segundo, disminuir el desempleo. Y tercero, controlar la inflación. La política monetaria es la gestión a través de la regularización de las ofertas monetarias. El gobierno puede influir en una gran cantidad de variables económicas, como los tipos de interés, el precio de las acciones, el precio de la vivienda y el tipo de cambio. Las dos políticas son, primero, la política fiscal, que se refiere a la utilización de los impuestos y de los gastos públicos. El gasto público determina las dimensiones del sector público y del privado, mientras que los impuestos afectan a la economía global. Esto se refiere a dos cosas. Primero, que a mayores impuestos, las familias tendrán menos ingresos disponibles para gastar y disminuirá la demanda de bienes y servicios. Segundo, que si las empresas enfrentan altos impuestos sobre los beneficios, no tendrán incentivos para realizar nuevas inversiones. Los organismos que se encargan de determinar la política monetaria en México son acciones emprendidas por el Banco de México con el fin de lograr su objetivo principal, que es el control de la inflación. El organismo que se encarga de determinar la política fiscal de México, pues es el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o CHCP. Trabaja activamente en este sector. Tanto la política monetaria como la política fiscal son ramas de la política económica. La política monetaria controla todos los factores monetarios para tener estabilidad económica y busca el crecimiento económico, disminuir el desempleo y la inflación y mejorar la balanza de pagos. La política fiscal configura el presupuesto del Estado, los impuestos y el gasto público. De ambas políticas hay dos tipos, la política expansiva y la política restrictiva. La política fiscal expansiva consiste en aumentar el gasto público y reducir los impuestos. Esto hace que crezca el consumo y la inversión, y consigo aumentan los empleos, la producción y los precios. La política fiscal restrictiva consiste en aumentar los impuestos y disminuir el gasto público. Esto inmediatamente resulta en la caída de la renta disponible para empresas y consumidores, lo que hace que disminuya la demanda agregada y con ella disminuyen los empleos, los precios y la producción. La política monetaria expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en un país para así aumentar la inversión y de esta forma reducir el desempleo y agilizar el crecimiento económico. Pero esta política suele traer como consecuencia la inflación. Por otra parte, la política monetaria restrictiva consiste en disminuir la cantidad de dinero en un país para así disminuir la inflación. Pero las consecuencias que suele traer esta política es que crece el desempleo, se hace más lento el proceso de crecimiento económico y reduce la inversión. Las instituciones económicas internacionales juegan un papel muy importante en la economía mundial. Instituciones como el Banco Mundial trabajan con países de todo el mundo en temas como inversiones, impuestos, estrategias de crecimiento, deuda externa y gasto público. Estos profesionales proporcionan análisis a los gobiernos para la elaboración de políticas sólidas que ayuden a los gobiernos a fortalecer sus economías, con el fin de reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida. El Poder Ejecutivo se conforma por el Presidente de la República, los gobernadores en los estados y los presidentes municipales. Su función principal es administrar los recursos públicos para invertirlos en el desarrollo social, político y económico del país. El Poder Legislativo se conforma por los senadores y diputados y se encargan de hacer, modificar o eliminar las leyes desde las cuales se expresan nuestras garantías individuales, nuestras obligaciones, la estructura política del país y, en general, la normatividad para garantizar el adecuado desarrollo político, social y económico del país. Los principales indicadores económicos de México son el Producto Interno Bruto, la inflación, las tasas de interés, tasa de desempleo, balanza de pagos, riesgo país, entre otros. Si hablamos de el México actual en términos del sistema económico, no toda la vida ha sido como está en el hoy en día, siempre ha estado en una constante evolución
y a través de la historia de México. Esto empieza a formarse más o menos a partir de 1940 con Manuel Ávila Camacho, en lo que se conoció como el Milagro Mexicano, y también se conoció este modelo económico como modelo de sustitución de importaciones. A causa de la Segunda Guerra Mundial, nuevos bienes estaban ingresando al país, y por eso se conoció como como un milagro económico, ya que México tuvo un crecimiento exponencial en términos económicos. Y lo que implementaba este modelo era sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera, que hasta ese momento habían satisfecho el consumo local, por artículos de la misma naturaleza fabricadas por la industria nacional. Después, de 1964 al 76, con el modelo del desarrollo estabilizador de Gustavo Díaz Ordaz, y continuando con el modelo Luis Echeverría, en general promovía la modernización de la industria y aumentar la productividad, y lograr también una cierta competitividad con el exterior, con el extranjero y los demás países, para así pues tratar de tener un crecimiento económico más grande. Después, por 1982 al 88, con Miguel de la Madrid, empezó a implementarse todo este sistema de neoliberalismo, con el modelo neoliberal, y tenía como la idea de orientar la economía hacia un mercado internacional, ya que pues esta era la única salida a la recesión y el estancamiento de la actividad productiva del país en ese entonces. Después de eso, poco a poco empezó lo de la privatización de las empresas paraestatales y de libre mercado, hasta que en 1990, con Carlos Salinas de Gortari, empezó el Tratado de Libre Comercio, y también empezó esta inversión del extranjero en México. En torno a cómo impacta el gobierno mexicano, principalmente a la sociedad, pues se podría decir que el gobierno es el mediador de que todos aquellos derechos humanos que sean impartidos hacia nuestra sociedad se cumplan. Y la situación en México en torno al gobierno pues no es muy buena, ya que pues miles de quejas todos los días, todos los años hacia el gobierno se dan acerca de desapariciones, de asesinatos y más violaciones hacia los derechos humanos, derechos económicos y hasta sociales. Se imparten al día a día, y pues gracias a la corrupción u otros factores que afecten al gobierno, bueno, no que lo afecten, sino que lo influencen al gobierno, pues hacen que no cumpla del todo con tratar de solucionar estos problemas hacia los derechos humanos. Y pues esto no es gran cosa en el hoy en día. Desde ya hace muchos años que esto está pasando, el gobierno no pone atención a las demandas prestadas, por ejemplo, a la CNDH en cada unidad federativa. Y la verdad, yo personalmente creo que este gobierno tendría que cambiar para que una sociedad sea más funcionable y correcta en torno a la economía, así como a la sociedad.